Muy bien. Oramos. Señor, gracias por una clase más, Padre, por un día más de tu presencia, por una reunión más en familia. Padre, te ponemos en tus manos, no en las nuestras, Señor. La reunión de esta noche. Pedimos que hables tú, Padre, que nos llenes de ti, Señor. Que seas tú quien nos muestre tu naturaleza, Señor, tus títulos, los que te enmarcan a ti, Señor. Hemos aprendido mucho de ti todos estos días, Señor, pero aún así en nuestro corazón puede haber desconocimiento de ti, Padre. Y es necesario que nosotros conozcamos a aquel que nos salvó, porque solamente así podremos rendirnos a ti verdaderamente, Señor, porque solamente así podremos decidir a dejar todo, Señor, a tomar nuestra cruz y poder seguirte, Padre. Haz lo que tienes que hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos. Que se haga tu voluntad. Habla tú, Padre, no nosotros. Que hable tu Espíritu a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, para poder reconocer o poder querer buscar a ese Dios, para poder buscar al verdadero Jesús, para poder buscar al verdadero Salvador, nosotros necesitamos previamente reconocer quiénes somos delante de Él. ¿Sí? Porque de nada te serviría que alguien viniera y te predicara, que alguien te dijera que eres el peor o que soy el peor yo. Y tú dijeras, sí. No sé, Martín Lutero decía, y sí, es cierto. Y te falta este, y este, y este, y este otro pecado. O sea, no me estás diciendo nada que yo no conozca, ¿no? Pero al revés de él decía, pero yo tengo un Salvador. Y en el caso de los inconversos, o en el caso de los que no se encuentran realmente con Cristo, podrían decir, pues sí, pero ¿y qué? No cambia nada en mi vida. Yo puedo seguir igual. ¿Quién me va a salvar? ¿Es verdadero? Como decíamos ahorita, por favor, si es un carpintero, ¿que hace milagros? A mí se me hace que hace magia. Pero no creo que sea Dios. No puede ser. Y menos si es de carne y hueso. Para nosotros no es así. Para nosotros es reconocer. ¿Por dónde empezar? Yo apunté aquí, reconozcamos que hay un Dios. Reconozcamos que existe el pecado y que el pecado me lleva a la muerte. Y que si existe un Dios y yo estoy en contra de Dios, entonces ¿cómo le hago para llegar a Él? ¿Cómo le hago para que realmente Él me acepte? Y reconocer que está Jesucristo como el mediador, Jesucristo como el Salvador, Jesucristo como el Redentor. Entonces eso va a llevarme directamente a que yo me interese por Él. Le puedes llamar conveniencia, pero para muchos, aun cuando conocen estas dos partes primeras, en la existencia de un Dios verdadero y en la verdadera existencia del pecado, no les interesa el Salvador. No les interesa. Y lo toman como que, di lo que quieras. Esta vida hay que vivirla, esta vida hay que disfrutarla. Ya veremos al final. Y si no, pues chido, ya la gocé. Y no es cierto, ¿no? Hay muchos en este sentido. Y lo que necesitamos es precisamente que veamos en nuestra vida, cada uno de nosotros, que estamos vacíos. Que somos incapaces de ganar la salvación y que efectivamente creemos en esa vida eterna. Porque si no crees en esa vida eterna, absolutamente Jesucristo no te interesa. ¿De qué me va a salvar? Me voy a morir y se acabó. Y no es así. Mientras creamos que existe la vida eterna, sabemos ahora sí que existen las dos posibilidades. Una en la eternidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, o al
revés, el otro lado de la punta, que es el infierno, y quemándose tu cuerpo y quemándose tú completito. Recuerda que el pecado no es castigado. El que es castigado es el pecador. La palabra y todo lo que estuvimos viendo de que Dios es justo y ama la justicia, y de que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Sí aborrece el pecado, pero si Dios castigara el pecado como tal, el día que muriera mi padre, como ya murió, a lo mejor se pudo haber muerto ya el adulterio, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, mi hermano, yo, etcétera, ya no deberíamos de estar en eso, o en ese riesgo, porque ya murió el que pecaba originalmente. Yo ya no tengo nada entonces. No es cierto, en mí existe. Lo decía el pastor Ricardo, por una fruta estamos aquí. Por una fruta. Le llamen como le llamen, históricamente lo vean como lo vean, es el pecado cometido, y por uno solo. Las descendencias habidas y por haber en las que estamos metidos dentro de ese pecado, y que no nos podemos salvar. Y aun cuando ya hubo Salvador, ese Salvador murió por los pecados, no de todos. Entonces eso del universalismo y que al final todos vamos a ser salvos. Él murió por todos, pórtate como quieras, mijo, todos vamos a ir al cielo. No es cierto. Él murió por los pecados, ¿de quiénes? De los que están seleccionados para creer en Él. De los que estamos seleccionados para creer en Él. No importa cuánto te digan, no importa cuánto te hablen, no importa cuánto te evangelicen y te la pases hincado y postrado. Si al final de todo eso tú te levantaras con las rodillas deshechas y dijeras, no es cierto, no es cierto, yo no creo en esto. No hay manera de que nadie más te convenza. Tú no estás elegido, ¿no? Tú, vaya, creíste y te esforzaste personalmente, pero nunca te entregaste a Él. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no entró en ti. No entró en ti. Tú entró por una oreja, se te salió por la otra, pero no entró. No, la semilla no se sembró en ti verdaderamente. No confiaste en Él, y por lo tanto, para ti es una teoría más, una doctrina más. La intentaste practicar, pero mijo, tú no eres salvo, tú no eres salva, yo no soy salvo. Si entramos en este contexto, hay un Dios, hay un malhechor que soy yo, porque soy pecador, y hay un Salvador. Y necesitamos conocer a ese Salvador. Dice el libro de puede ponerse el verdadero Jesús de pie. Denme al Cristo bíblico o no me den nada. Háganlo deprisa, por favor, pues las demás opciones no me dan nada excepto frustración en una búsqueda estéril. Marcos 8, 36 y 37 sustenta esto. Si quieres lo dejamos apuntado y después lo puedes revisar personalmente, ¿sí? Pero necesitamos al Jesús verdadero. Todas las demás opciones, absolutamente, nos van a llevar a una frustración. A mí se me hace que estoy siguiendo solamente un idealismo, pero no a un Dios. Tanto no sé si llegaste a escuchar alguna vez la historia del Jesús niño, donde hay a lo mejor por ahí una historia o un evangelio, un evangelio perdido, de los que hablan, que hacen la historia de Jesús, esos años que no se conocen de Él, donde han llegado a decir que Él hacía palomas de barro y les daba vida, y que alguna vez vinieron unos niños y le pisaron las palomas y Él los condenó, haz de cuenta, ¿no?
y estos niños cayeron muertos. Y entonces la gente rechazaba a Jesús, a ese Jesús, y rechazaban a sus padres. O sea, historias que se inventan y que se inventan y que se inventan. Si por solamente lo que te acabo de mencionar tú te pusiste a pensar en ese Jesús, dirías, entonces, ¿cómo se cumple aquello de que él nunca pecó? Si se enojó porque le pisaron sus palomas y entonces destruyó a otros niños. Y sin embargo, la semana pasada vimos que le reclama a sus apóstoles y les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Cómo que quieren que destruyamos aquí a este pueblo si nosotros, si estás aquí por su salvación? Y él desde niño crecía en este conocimiento. No es que se hiciera menos o que supiera menos. Él sabía su fuente, él sabía su origen, él sabía de dónde venía y por lo tanto en ningún modo él pudo haber sido mal portado de niño y ya de grande, no, pues, que digan todos por allá, cuidadito y digas algo de mi pasado, No, él se pudo revelar y nos reveló la suficiencia de él mismo. El diablo mismo hubiera hecho porque algo saliera a la luz, ¿no? Así es. Jesús se hubiera portado mal, digamos. Digo, ahora resultaría que Lutero es mejor que Jesús en decirle al diablo, y te faltaron este y esto por otro pecados, ¿qué me puedes decir a mí? ¿No? Pero también lo que dicen de que María Magdalena fue su esposa, ¿no? También está eso. Ahorita decías en una de las características de que él es que él no cambia. Y sin embargo, por ahí hay algunas teorías de que él cambiaba su apariencia física. De hecho, hay un sustento bíblico que aparentaría decir eso. Pero ese es después de su resurrección, que es donde, en Marcos 16:12, él se le aparece primero a 2 apóstoles después de resucitado y no lo reconocen o lo alcanzan a reconocer, van y le dicen a los demás y no les creen. Entonces se le aparece a María Magdalena precisamente, pero dice ahí en esa lectura, si la quieres leer, Marcos 16:12, que se le presenta en otra forma, como si primero se hubiera presentado transfigurado y después en físico. Y tú conoces en la historia previa de él, antes de la crucifixión, que él se transfiguró, cambió su apariencia totalmente. En fin, teorías van y vienen. Y para muchos dentro de la iglesia es un gran riesgo, porque se hacen de ideologías y entonces empiezan a decir como que ya no creo mucho en ese. Como que ya no me están hablando del mismo. A mí se me hace que yo ya lo estoy viendo con otros ojos. ¿Sabes qué? No, yo no puedo creer en este. Entonces debemos tener mucho cuidado. La revelación más cercana que nosotros tenemos después de 2000 años son los evangelios. Y son las cartas de quienes vivieron cercano a él. O sea, los apóstoles. Y aún Pablo mismo, que no lo vivió tan cercano a él realmente, pero que sí lo conoció de frente, que sí tuvo un encuentro con él y que fue verdadero. Se le reveló y vaya, tanto que haz de cuenta que a Pablo le metieron la mano por la boca, como cuando volteas una bolsa, completamente volteado. Este Saulo de Tarso, vaya, perseguidor de cristianos, etcétera, y de la noche a la mañana prácticamente, ahora yo predico a aquel al que yo perseguía. Ahora yo vengo a dar testimonio de aquel que es verdadero. Porque yo sé, él me lo dijo, murió por nosotros, etcétera, etcétera. Por eso es imposible que nosotros digamos, ay, por favor, de lo que hablan estos. Muchos te dicen actualmente, pero si este libro lo hicieron hombres, este libro, vaya, es mentira. ¿Y cómo ha crecido esa teoría? ¿O cómo ha crecido esa mentira del diablo? De que este es un libro solamente hecho por hombres, a conveniencia de hombres, y yo hasta la fecha
sigo sin encontrar cuál es la conveniencia de esos hombres. Muchos te van a decir, sí, que es para mantenerte sujeto. Es como si el gobierno te quisiera oprimir y por lo tanto se inventó por ahí un libro y con ese dominarte. Y tú conoces a Benito Juárez sacando a la iglesia del gobierno. O sea, ¿dónde está la relación? Por ejemplo, ¿no? Por hablarte de nuestros tiempos más cercanos, entre comillas, ¿no? Es imposible, ya lo dijimos en clases pasadas, ninguno de los otros aparentes libros sagrados de otras religiones datan de la historia profética y de muchas otras cosas que data la Biblia. Ninguno otro lo hace. Y si ninguno otro lo hace, ¿por qué este sí? Porque este sí es la inspiración del Espíritu Santo. Porque este sí es el libro de Dios. Y falta que nosotros lo creamos como tal. Decíamos entonces que queremos conocer a ese Jesús que transformó a Pedro, que volteó totalmente a Saulo de Tarso, y que solamente lo podemos conocer a través de los evangelios. Y cuando tú lo conoces a través de los evangelios, puedes incluso hacer remembranza de él en el Antiguo Testamento, porque uno habla del otro, se compara, lo ves, lo compruebas incluso y dices, no me estaban hablando de David, es una remembranza de aquel que había de venir. El Rey de Reyes es el esperado realmente, el profetizado realmente en Isaías, el profetizado en Amós, etcétera, es Jesús. ¿Por qué los judíos actualmente no creen en él? Porque ellos seguían esperando, como dio la clase Andrés, ellos seguían esperando a alguien fuerte, a alguien. Si tú buscas en la palabra, dice que ni siquiera aparentemente por testigo, por los propios evangelios, dice que él no era bien parecido. Jesús, está hablando de Jesús. Y te puedo dar la cita. Déjame que vuelva yo a pasar por acá y te voy a decir cuál era la cita donde dice que ni siquiera él era bien parecido físicamente. Pero sin embargo nos quedamos con la idea de cómo lo pinta por allá Da Vinci y cómo, en fin, quien lo dibuje. Y queremos verlo guapo. Vaya. Casi con la barba toda partida. Y no sé. Es lo que decíamos hace rato. O sea, es imposible que nosotros queramos verlo físicamente cuando esto es totalmente espiritual. De los títulos que acabamos de sacar, Dios es justo, Dios es soberano, es todopoderoso, es amor, es puro, es luz, es inmutable, es nuestro Salvador, es eterno, es espíritu, es nuestro escudo justo, nuestro pastor, Rey de gloria, Señor de señores, la vid, la verdad. O sea, nada de esto habla de una apariencia física, sino de todo lo que Él es en espíritu y que nos lo ha dado a nosotros por revelación. Segunda de Pedro 1:16 dice que Él vendrá con todo su poder. Él es poderoso y no hay quien se le compare. No hay quien se le compare en este poder. 1:16. Todo el libro de Lucas desde el capítulo 1, desde el verso 1:1, nos dice que le fue dado o puso en orden este libro a fin de que conozcas cronológicamente quién es Jesús. Esta importancia de que en la IBEG se haya estado estudiando o se esté estudiando Lucas verso a verso durante 3 años es precisamente porque dice ahí para que llegues a conocer el orden de la verdad, cómo fueron las cosas verdaderas de Jesús. No fue que deliberadamente se agarraron y dijeron, pues de Tin Marín, de Dopingüey, que sea Lucas, ¿no? No. Él dice en su palabra.
Entonces, de los títulos de Jesús, yo hoy escuché o le di un repaso nuevamente a la grabación de Pecadores en manos de un Dios airado. Y una de nuestras, por dónde empezar, debe de ser Deuteronomio 32-35. ¿Sí? Mía es la justicia, dice el Señor. Deuteronomio 32-35 y el 41. El verso 41. Él es justo y también del otro lado es nuestro Salvador en Ezequiel 9:11. Tenemos que llegar a ese conocimiento de Él para que nosotros no seamos hipócritas para con nosotros y obviamente hipócritas para con Él. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo podemos tener comunión con alguien a quien no conocemos? Por eso es tan importante conocer a Jesucristo. Por eso es tan importante conocer a ese Salvador nuestro. Porque si no, la boca se nos va en herejías. La boca se nos va en mentir acerca de nuestro arrepentimiento. Y cuando hablamos con otros, nos es bien fácil poder mentir y poder blasfemar incluso. ¿Por qué? Porque desconoces a Jesucristo. Porque tan lo desconoces que si Pedro lo negó, vaya ahora, y que lo vio así, cara a cara. Ahora nosotros, sin embargo, también nos dice la palabra que bienaventurados los que creyeron sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Entonces, de este Jesús que hablamos, de este Salvador, de este Todopoderoso, de este Soberano, que nuestro corazón se alimente y lo busque y lo necesite. Estamos muy acostumbrados a decirle Jesucristo, Jesucristo. Y muchas veces, si yo te pregunto ahorita, ¿y qué significa Cristo? Jesús ya sé que es el Salvador, pero ¿y Cristo? Bueno, es que para mí es el mismo. Y una cosa es su nombre y otra cosa es su significado, su título, ¿no? Su título. Ser el Cristo es el título de Él como tal. Claro que le puedes decir, bueno, pues ahí va el contador, ¿no? Ahí va el abogado. Hace rato fue un señor y a sacarle copia a su cédula profesional. Y es abogado. Ahí va el licenciado. Y dices, ahí va Jesucristo. O ese es Jesucristo. De hecho, bueno, sí, Jesús es su nombre y Cristo es el título. ¿Sí? Y en griego es ungido y en hebreo es Mesías. Decía yo hace rato, por eso los judíos no creen en Él. Por eso a los judíos les es tan difícil creer que existe Isaías 53. Porque ellos esperaban un rey poderoso que iba a destruir a todo Roma y que por fin el pueblo iba a ser empoderado. Y hasta la fecha muchos de ellos lo siguen creyendo y esperando todavía. Sin embargo, siguen leyendo Isaías 53 y lo comparas con los evangelios y dices, ¿y entonces dónde está la mentira? Si la palabra es tan clara que un niño la puede entender mientras su corazón esté dispuesto.
Y lo que está en Isaías 53 está en los evangelios y datan precisamente de que se cumplen las profecías sobre él. Varón de dolores, experimentado, en fin, o sea, todo lo que estaba predicho de él se cumplió, no faltó nada absolutamente. Dijo, ungido es en griego. Ungido es en griego y en hebreo es Mesías. Y como tal, Jesucristo es el esperado. El esperado. El que siguen esperando. Sí. En español, en vez de decir Jesucristo, tendríamos que decir Jesús Mesías, ¿no? Veíamos ya que este rey es tan grande que no tiene enemigo. Todos le quedamos chicos y todo le queda chico, así sea espiritual, así sea físico, así sea en la dimensión que quieras, porque Él es el creador de todo. Él es el verdadero, Él es el único. No hay más después de Él, no hay más antes de Él, no hay más mientras Él es. Como decíamos hace rato, Él fue, Él es y Él será, por los siglos de los siglos. Ahora, lo que decíamos ahorita de los judíos, también aplica para los mexicanos, también aplica para todo el mundo. Y ese es el gran problema de no conocerlo, de no ver sus verdaderos títulos y adoptarlos no para nosotros, sino para que nuestro corazón, nuestro pensamiento lo vea a Él y diga, no hay nada más. No hay ciencia, no hay gnosis, no hay nada. Es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo, y por abajo de todo Él, de ellos tres, lo demás, lo que quieras. Pero por encima de ellos, nadie. ¿Qué hace? Que entonces otros busquen hechicerías, que otros busquen, en fin, el desconocimiento de ese poder de Dios. Es lo que los lleva por otros caminos torcidos. ¿Y qué buscan? Buscan a un Jesús o buscan a un Dios hecho de acuerdo a sus necesidades. Los judíos necesitaban a un libertador que los liberara de Roma y por lo tanto buscaban a su Mesías. Y como no los liberó de Roma de esa manera que ellos querían, entonces este no es el Mesías. ¿Sí? En tu caso o en mi caso, podrías decir, bueno, es que yo lo que necesito es un Dios que realmente cumpla con mis expectativas, porque yo me siento solo, porque yo me siento deprimido, porque sí cumple con esto el Dios del que me están hablando. Entonces sí lo tomo. Hablamos de una persona la semana pasada y semana pasada o antepasada, y decíamos, ya hoy decidí que voy a cambiar y que mi vida de aquí en adelante ya voy a tomar la verdad, etcétera. O sea, por una vez que escuchó y no escuchó bien, por si fuera poco. Y no es el que está predicando, sino es el que está recibiendo. El que está recibiendo no está con el corazón dispuesto lo suficiente como para decir, sí creo en ese Jesús. No es si se amolda a mis posibilidades, no es si se amolda a mis necesidades, es que es Dios. Y yo no soy nada, y solamente rindiéndome a Él, sé que mi vida va a cambiar. Yo no sé si para bien, yo no sé si para mal, pero sé que en sus manos vale la pena. Porque todo lo que he vivido no me ha servido. Y ese debiera de ser el único aliciente para decir, me rindo a Él. Y no es, de ahora en adelante yo voy a cambiar, y de ahora en adelante yo soy la princesa, yo soy el rey. No. Es de ahora en adelante, yo no soy nada. Yo no puedo hacer nada. Y Él sí puede. ¿Cómo lo va a hacer? Como le dé su regalada voluntad. Y no lo entiendo.
Y mi mente no lo entiende, mi corazón no lo entiende, mis tripas no lo entienden. Porque soy enojón, pero sé que es así. Sé que es así y lo permito, lo dejo que haga. Yo ya no puedo más. Simple y sencillamente ya no puedo más. Lo va a hacer él. Y si no lo hace, pues será porque él no quiere. Pero no porque yo le esté ahí haciendo cosquillas y dice, anda pa, dame permiso, haz por mí. No puedes, vaya, no hay oración que le doble el corazón, como alguien te dijo. Si tú vas y le haces cosquillas casi, sácale una sonrisa a Dios. Sácale una sonrisa a Dios, véncete a Él, humíllate ante Él, entrégate a Él. Pero conócelo. Si no, ¿cómo un día de estos tú le puedes decir, Señor? Y Él te va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor? Yo ni te conozco. Después de este tramito de vida, ¿quieres decirme, venir a decirme Señor? Señor, Señor, no, sáquese de aquí, órale. Vas. Yo no te conozco. Sin embargo, haz lo tuyo. Véncete a Él. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Conócele realmente. Y conócele aquí. Porque ¿en dónde vas a conocer de Él? Si no aquí. ¿En dónde te vas a encontrar con Él si no aquí? ¿En dónde vas a decir, sí es Él? Yo lo conozco. Yo lo encontré. Él me encontró a mí, perdón. Pero entre más busco de Él, más encuentro y más me enamora y más... Sí es Él. Y no va a venir cualquier hijo de vecina a decirme, ese en el que tú crees no sirve. Ese en el que tú crees. A mí primero me das algo que refute realmente todo lo que Él es y que valga la pena. ¿Y qué crees? No lo va a ver. No lo va a ver. Isaías 53:3 hasta el 10. Jesús es un siervo sufriente. Casi al final, casi en el 10 vas a encontrar que dice, Dios quiso quebrantarlo. Es el varón de dolores. 53, ¿qué? 3 hasta el 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y de las rebeliones de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su repultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con todo eso, su padre quiso quebrantarlo. La clase pasada decíamos, Jesús sabía de dónde venía esto.
Jesús sabía a lo que vino a la tierra y de mano de quién venía el furor y la ira de Jehová. En el audio de Pecadores en manos de un Dios airado, dice que no solamente es el furor, es el furor y la ira. O sea, el Padre no nada más le fue con el cinturón, ¿no? Se le fue con todo, con todo. Y no importa si ya él había padecido los azotes de los hombres, no. Se le fue con todo. Y él no abrió su boca. Él es entonces, decíamos, el siervo sufriente. El hecho de que sea Dios y sea hombre hace que haya un juez y que haya un siervo y que haya un enjuiciado, y todo por nuestra causa, a fin de que tuviéramos salvación. ¿Todos? No, no todos. Los que creen en Él, los que se entregan a Él, los que realmente se vencen a Él. Los demás, sí, ahí está el infierno. Y siempre hay espacio para el que sigue y para el que sigue. Y es una gloria y es una bendición y es una misericordia enorme que amanezcamos. Y que no amanezcamos muertos. Y que no amanezcamos sin habernos arrepentido antes. También es llamado el Hijo de David. Hay promesa en el Antiguo Testamento. No vamos a ir tanto a las lecturas, pero en el Salmo 132:11 dice: a uno de tus descendientes lo pondré en tu trono, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. En el Salmo 89 dice: su descendencia permanecerá para siempre. De ahí es que él es llamado Hijo de David. En Amós 9:11 dice: yo restauraré el tabernáculo de David. Y no era piedra sobre piedra, sino era realmente restaurar el centro de la adoración, que era Él como tal. No podemos especular igual que los que en su tiempo especulaban y lo que en nuestros tiempos especulan de Él. Nosotros debemos de estar confiados prácticamente en este versículo. Mateo 16, del 14 al 17. Jesucristo le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dicen los demás que soy yo? Mateo 16, del 14 al 17. Y, bueno, que eres el Mesías, que tú eres Elías, que tú esto, lo otro, o sea, cada quien se hace una idea. Y hemos estado en que no debe de ser así. Pedro le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, esa pregunta es para cada uno de nosotros. Esa pregunta en realidad es para cada uno de nosotros. Hecha acá a los apóstoles, pero recordemos que nosotros somos discípulos. ¿Quién decimos que es Él? Y esta es la respuesta principal. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto le da toda la autoridad, esto le da todo el señorío, esto le da toda la honra, y esto le da precisamente la deidad que Él merece. Y esto debe de ser algo que nosotros debemos de creer. Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no estás creyendo que Jesús es Dios. Y por lo tanto, todo cuanto hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que, en fin, no vamos a llegar a ningún lado. Así que Él es Dios y todos los demás títulos sí le pertenecen, sí es Él, son parte de su carácter, son parte de su personalidad, son parte de lo que Él representa. Y como ayer nos enseñabas,
el hecho de que Juan no diga arrepiéntanse no significa que no está hablando de ello. Es decir, no necesito decirte, Él es Dios, para que tú digas, entonces sí voy a creer en Él. Sino alguno de sus otros títulos que estuvimos viendo son parte de Él y por lo tanto no se pueden separar. Es quien es y suficiente para que nosotros nos rindamos a Él. Le estoy dando muchas vueltas porque es necesario a ese punto, ¿sí? Vamos a cerrar. Hay muchos otros títulos como el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Él mismo se autonombraba el Hijo de Dios, y en el Hijo de Dios no hablaba nada más en referencia humilde, en el Hijo del Hombre. Sí, yo soy el Hijo del Hombre, y decías, bueno, pues sí, a mí se me hace que está hablando de que Él es el Hijo de José. No, nada más para que lo estudies y lo aprendas en Daniel 7, 13 y 14. Vas a aprender de que no habla precisamente del Hijo del Hombre como humilde, sino quien es realmente mencionado como el Hijo del Hombre, y proféticamente Él lo cumple en su venida y en su tiempo, ¿de acuerdo? Literalmente esta es tu tarea. Esta es tu tarea. Daniel 7, 13 y 14. ¿Sí? No es cualquier hijo de vecina, no es uno más de los ángeles, es el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Es nuestro Señor, 1 Corintios 6, 19 y 20. Y como Él mismo lo dijo en el momento de su aprehensión, yo soy. Yo soy. Y con eso Él está revelando que es Dios. No puedes solo conocer una descripción de Jesús, un nombre, un título. Es imperativo que lo conozcas, que lo busques, y de este modo Él te conocerá y no te rechazará. Así que ahí volvemos para cerrar con Mateo 7 del 22 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso la descripción anterior. No puedes solamente conocer una descripción de Él. Pues es el Señor. Pues es el Salvador. No sé de quién o no sé de qué, pero es el Salvador. No, te tienes que meter en Él. Te tienes que meter con Él. Involúcrate con Él. Enamórate de Él, apasionate de Él. Y si no lo has hecho y si no lo hemos hecho, es un buen momento para empezar. ¿Cómo fue la de 1 Corintios qué? Primera de Corintios 6, 19 y 20, donde Él vas a poder ver que no hay un esclavo sino un Señor, y no hay un Señor si no pagó su precio, ¿no? Si no está pagado el precio. Y Primera de Corintios 12, 13, nadie puede llamarle Señor. Nosotros anhelamos llamarle Señor. Vamos a cerrar la clase. Nosotros anhelamos que no seamos de esos que somos expulsados por creer que le decimos Señor, por creer que hacemos obras por Él o en su nombre, y que un día nos rechaza y nos diga, no los conozco, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, gracias porque hoy conocimos más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque no vemos solamente a un hombre con títulos colgados en la pared, como vemos a muchos doctores, como vemos a muchos profesionistas, Padre, sino que vemos al Hijo del Dios viviente, Señor. Tú nos lo has revelado y nuestro corazón te sigue, Señor, nuestro corazón te anhela. Gracias, Señor. Buscamos que estas palabras queden grabadas no para estos tiempos, Señor, sino de aquí hasta que tú nos llames a tu presencia, Padre. Te damos gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, y que este conocimiento que tú hoy nos das, Señor, se lo podamos transmitir a los que tú, en tu infinita gracia, tienes destinados, Padre.
Te pedimos que los que nos corresponden a nosotros, los aprontes, Señor. Bendecimos a la iglesia, Señor. No solamente a la local, Padre, sino bendecimos a toda tu iglesia alrededor del mundo, Padre. No con nuestra bendición, Señor, sino bendición tuya, Padre. Porque quien lo hace eres tú, quien la prospera eres tú, Señor, en tu palabra, en tu conocimiento, ese mismo que nos das a nosotros, que se ha llegado a muchos otros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.